En el propósito de hablar de algunos de los cuentos de Gabriel García Márquez, en el estilo, en los temas, en el arte de composición de los cuentos de García Márquez, es inevitable hacer una alusión mucho más general al estilo que caracteriza toda la obra literaria de García Márquez. Yo creo que se ha decantado en la crítica una tendencia fuerte a comprender ese estilo garcía-marquiano, tratando de detectar los elementos del arte combinatorio. El estilo garcía-marquiano siempre combina cosas heterogéneas, cosas opuestas, y el resultado de su obra es el arte combinatorio que nos presenta las historias narradas. Creo necesario entonces hacer un breve preámbulo sobre, en general, la obra de García Márquez, para posteriormente hablar de cuatro cuentos de García Márquez, puesto que lo uno está vinculado a lo otro, es inseparable. Entonces, yo quisiera mencionar algo que es prácticamente un estilo, una tendencia que va increciendo en la obra de García Márquez desde sus inicios hasta todo lo largo de su obra e incluso al final de su obra. Se trata de un tema de la cultura que es muy importante, que tiene que ver con lo siguiente. Los seres humanos tenemos la siguiente vicisitud. Así como a veces somos dueños de nuestro destino, también sufrimos el no ser dueños de nuestro destino. Es decir, que nos debatimos entre la fatalidad y la posibilidad de enfrentar esa fatalidad y superar esa fatalidad. Es decir, que el arte de composición garcía-marquiano, a mi manera de ver, puede ser visto con esa clave interpretativa. Uno podría decirlo en los términos de el crítico que, a mi manera de ver, fue el primero que detectó esto en la obra de García Márquez. Me refiero a Ernesto Volkening. En los años 70, él había ya detectado que en García Márquez había, por un lado, una densidad envolvente, unas condiciones contingentes, una fatalidad presente en la narrativa de García Márquez, y al mismo tiempo detectaba que como contrapunteo frente a esa situación de las tramas que presentaban los cuentos y las novelas de García Márquez, encontrábamos lo contrario, que era la presencia del anhelo de perdurar sobre la fatalidad, una fuerza esperanzadora. Y él lo resumía con esta poderosa metáfora: la efigie humana, es decir, como si la efigie humana pudiera ser capaz de desprenderse de la contingencia. O, para decirlo de manera más resumida, es como si los seres humanos, los personajes de García Márquez, pudieran, en ese contrapunteo entre destino y antidestino, pudieran revelarse capaces de superar a la fatalidad. Bien, yo voy a hacer un preámbulo de esto, ejemplificándolo en las novelas, y voy a ilustrar todo esto con dos citas de Volkening para después aplicarlo a cuatro cuentos. El monólogo de Isabel viendo llover en Macondo, un día después del sábado, me alquilo para soñar, para terminar con un cuento que es un cuento que ha llamado muchísimo el interés de la crítica. Es La siesta del martes. Cuento que, entre otras cosas, me han dicho quienes tuvieron el privilegio de asistir a los talleres y a los cursos que el crítico argentino Ricardo Piglia dio en Estados Unidos y en España sobre el cuento,
personas que asistieron a esos cursos de este crítico argentino tan importante y que hizo del cuento uno de sus temas favoritos. Me decían estas personas que invariablemente Piglia mencionaba este cuento de La siesta del martes, el cuento de García Márquez. Lo curioso es que, hasta donde yo sé, nunca escribió nada sobre este cuento y nunca he leído nada de este crítico sobre los cuentos de García Márquez, lo cual es sorprendente. Bien, comencemos entonces en cómo este asunto de la fatalidad está presente en las novelas de García Márquez, y sin olvidar que también en las novelas de García Márquez aparece su contracara. Y el ejemplo clásico, más evidente, me parece El coronel no tiene quien le escriba. Porque ¿qué tenemos? Tenemos a un personaje que está ahogado por la fatalidad. Y sin embargo, el fin del cuento nos revela a un personaje que cree que es posible superar la fatalidad, tiene fe en el destino, está seguro de que el destino no se ha acabado, su vida no está agotada, la fatalidad no lo ha asumido completamente y actúa desde la esperanza. Es una obra que ejemplifica muy bien ese juego que tiene el arte combinatorio garcía-marquiano entre fatum, la fatalidad, y la esperanza. El personaje del coronel no tiene quien le escriba ilustra muy bien esto. Además lo volvemos a ver, por ejemplo, en el final de la novela El amor en los tiempos del cólera, e incluso en el final de el cuento La historia de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada. Es decir que después de todos los padecimientos, la niña del cuento queda libre. Y el cuento hubiera podido terminar con un happy end, Heréndira yéndose con Ulises, que es el novio que tiene, pero no, Heréndira se revela al final del cuento como un personaje que se va en la gran apertura del desierto. Es decir, como metafóricamente mostrando que ese personaje tiene todo un porvenir por delante, pero es el suyo, es el porvenir que ella decide, y ahí termina el cuento. Y de nuevo yo creo que esa es una ejemplificación de cómo García Márquez hace este contrapunteo entre fatum y esperanza. Entonces veamos cómo esa densidad envolvente está muy presente en el estilo garcía-marquiano. Y llena el espacio vacío que se extiende entre los personajes. Esas son palabras de Ernesto Falkeney. En la mala hora, la violencia simbólica de los pasquines hiere a todo el mundo como una maligna fuerza desatada de la que nadie y a la vez todos son culpables. En El coronel no tiene quien le escriba es una fuerza opresora que reduce a seres desvalidos a una triste condición. El Bolívar imaginado por García Márquez en El general en su laberinto muere sin cumplir su sueño de construir países soberanos libres del colonialismo, pues en ese sueño está solo, no lo ha matado una enfermedad, lo mata la insidiosa indiferencia y mezquindad ambiente que lo ha penetrado hasta la médula. En Crónica de una muerte anunciada, el fatum se torna misterioso silencio propagado en la comunidad y que le impide evitar el crimen de todo sabido, haciéndose culpables y a la vez víctimas de una extraña maldición tan súbita como inclemente. En el otoño del patriarca, la comunidad será azotada por la pandemia, que es utilizada por el dictador para aparecer como bondadoso benefactor del país tropical del que él mismo es la peste. En 100 años de soledad, el medio unitivo, que es otro de los términos que utiliza Ernesto Falkeney, tiene muchas caras: la peste del insomnio y el olvido, la guerra civil, la expoliación de la compañía bananera que termina en masacre, el desencanto de la decadencia económica, la lluvia sobrenatural que dura varios años y el viento poderoso que arrastra a la aldea. Los habitantes de Macondo han vivido a merced de los sobresaltos
de un destino del que nunca fueron dueños. El fatum envuelve inevitablemente a todos los personajes y crea la densidad peculiar del relato, son palabras de Folkenin. Él había visto que esa densidad envolvente, creada también mediante el recurso climático, era una de las técnicas narrativas del escritor. Cito a Folkenin en un ensayo de los años 70. El arte narrativo de García Márquez se alimenta de una obsesión meteorológica barométrica, manifiesta en la manera como aquel elemento cálido, húmedo, lúbrico o vaporoso penetra el tejido permeable de la narración, llena el espacio vacío que se extiende entre los personajes, los rodea de una especie de aura atmosférica y así se convierte en el medio unitivo propio para crear la densidad peculiar del relato que nos tiene cautivos desde el principio hasta el fin. A mi manera de ver, esto es un gran descubrimiento de Folkenin que él hace muy tempranamente y creo que es muy lúcido esa manera de percibir ese elemento temático tan común en la obra de García Márquez. También Folkenin fue lo suficientemente lúcido para encontrar en la obra de García Márquez aquello que se le oponía. Vemos en ocasiones la efigie humana esculpida por la narrativa garciamarquiana que logra sobreponerse al fatum y abre en la literatura nuevos surcos a las fuerzas de la vida. Bien hizo notar en Ernesto Folkenin, a propósito de Cien años en soledad, otra de las propiedades de la narrativa garciamarquiana que consiste en desprender a sus personajes de las condiciones contingentes. Cito: en la medida en que el frondoso paisaje de la novela americana se reduce a dimensiones más modestas y banales, va desplazándose la efigie humana del fondo al primer plano. En otras palabras, el narrador reconquista el terreno que había perdido el hombre en su secular lucha fronteriza con la naturaleza, y al espacio exterior, en cuyas inmensidades se disuelven los firmes contornos, se sustituye una dimensión, el plano por excelencia humano, propicio para el desarrollo de bien perfiladas individualidades. Aquí podría sentirse que es completamente alusivo al personaje de El coronel no tiene quien le escriba, puesto que eso es el plano por excelencia humano. El coronel está aparentemente ahogado por la fatalidad, ahogado por el destino, ahogado por esas condiciones contingentes, pero sin embargo prevalece, su esperanza prevalece y así termina la novela. El lector siente que ese personaje no está ahogado, no está derrotado, todo lo contrario. Su fuerza, su plano por excelencia humano todavía prevalece, quiere decir que la novela termina, pero no acaba. Este arte combinatorio de esa narrativa de la contingencia, pero al mismo tiempo de la capacidad de los personajes de desprenderse de esa contingencia, es decir, de padecer la fatalidad, pero también ser capaces de abrirse a la esperanza, es decir, la forma de la efigie humana, darle sentido a la experiencia humana, ya estaba en proceso desde muy tempranamente, desde los primeros cuentos de García Márquez. En el cuento monólogo de Isabel viendo llover en Macondo tenemos esa lluvia sobrenatural que sumerge a los personajes, y los personajes verdaderamente parecen no poder salirse de esa fatalidad, de esa contingencia, están sumergidos por el ambiente creado por esa lluvia sobrenatural. Un poco después, en el cuento Un día después del sábado, la fatalidad está también en forma de fenómeno natural,
Cito: la inquietud empezó en julio, con ese problema de los pájaros rompiendo ventanas para morirse dentro de las casas. De nuevo sucede que algo afecta la vida tranquila de los habitantes de Macondo. Nadie se libra de la tufarada nauseabunda. Todas las casas exhalaban un fuerte y penetrante tufo de pájaros muertos. Es decir que para monólogo de Isabel viendo llover en Macondo y para un día después del sábado se aplicaría esto que señalaba Folkening, es decir, el medio unitivo, la densidad envolvente. En el caso de monólogo de Isabel viendo llover en Macondo es la lluvia, y en el caso de un día después del sábado, los pájaros muertos que caen en Macondo y que por supuesto sumergen la experiencia humana, la impactan, la marcan, y el lector está, digamos, frente a un mundo que está sometido por esa fatalidad. Hagamos un salto a un cuento de 1992 del libro 12 cuentos peregrinos, el cuento Me alquilo para soñar. El personaje Frau Frida del cuento ha vivido teniendo al hado de su lado. El destino está de su lado porque tiene un don. Gracias a que por la vía de sus sueños conoce lo que pasará en el futuro e incluso sueña a voluntad para saber el destino de quienes le pagan para darles ese conocimiento. Cito el cuento. Tocó para pedir empleo en la primera casa que le gustó para vivir, y cuando le preguntaron qué sabía hacer, ella dijo la verdad: sueño. Le bastó con una breve explicación a la dueña de la casa para ser aceptada, con un sueldo apenas suficiente para los gastos menudos, pero con un buen cuarto y las 3 comidas. Sobre todo el desayuno, que era el momento en que la familia se sentaba a conocer y a contar el destino inmediato de cada uno de sus miembros. Todos eran religiosos y por lo mismo propensos a las supersticiones arcaicas, y recibieron encantados a Frau Frida con el único compromiso de descifrar el destino diario de la familia a través de los sueños. Ella adivina no solo el destino de sus patrones que le pagan para soñarlo, sino el del mismo García Márquez, personaje y narrador de este cuento, a quien le dice cuándo le conviene y cuándo no estar en Viena. Y el personaje García Márquez le hace caso. Casi todo el cuento es la historia de la buena fortuna de este personaje que, al conocer el futuro, guía de la mejor manera el camino que la lleva de sus orígenes humildes en Colombia a apoderarse en sus años maduros de la fortuna de sus patrones vieneses. Sin embargo, en esta trama garciamarquiana, el fatum se burla de esa intención humana que pretende dominarlo. En Cuba, lugar donde comienza el relato, Frau Frida encontrará en un malecón de La Habana la irremediable fatalidad que en forma de muerte aparatosa la esperaba y que sus sueños no le habían anunciado. Cito: un tremendo golpe de mar a pleno sol levantó en vilo varios automóviles que pasaban por la avenida del malecón, y uno quedó incrustado en un flanco del hotel. Cuando la grúa lo sacó de la tronera, descubrieron el cadáver de una mujer amarrada en el asiento del conductor con el cinturón de seguridad. El golpe fue tan brutal que no le quedó un solo hueso entero. Tenía el rostro desbaratado, los botines descosidos y la ropa en piltrafas. Es decir que ahí, en este cuento de 12 cuentos peregrinos de 1992, ya está consumado el arte garciamarquiano, que consiste en combinar esos dos elementos. Este personaje, por ese don de conocer el futuro a través de los sueños, domina su destino y parece que tiene todo asegurado, es dueña de su futuro. Y sin embargo, conoceremos el otro lado del arte narrativo garciamarquiano. A pesar de eso, el destino vendrá por sus fueros y conocerá una muerte que sus sueños no le habían anunciado. Es decir, que aquí está consumado ese arte garciamarquiano que nos muestra la vicisitud humana,
entre destino y antidestino. A mi manera de ver, esto ya estaba visible en uno de los cuentos del libro de cuentos Los funerales de la Mama Grande, publicado en 1962, La siesta del martes. Entonces, veamos cómo en la siesta del martes se confirma esas palabras de la interpretación de Folkenin en cuanto a la importancia de García Márquez, del estilo de García Márquez para construir una atmósfera con mucha frecuencia utilizando el clima, que es la densidad, como decía Folkenin, la densidad envolvente del relato. Entonces cito esto que confirma la acertada interpretación que hace Folkenin de este aspecto de la narrativa garcía-marquiana. Entonces cito solamente aquellas cosas que lo confirman. El aire se hizo húmedo y no se volvió a sentir la brisa del mar. Una humarada sofocante entró por la ventanilla del vagón. Era las 11 de la mañana y aún no había empezado el calor. Es mejor que subas el vidrio, dijo la mujer. El pelo se te va a llenar de carbón. Pero el aire estancado dentro del vagón olía a cuero sin curtir. La mujer inclinó la cabeza y se hundió en el sopor. La mujer se secó el sudor del cuello y se limpió la grasa de la cara con los dedos. Por un instante la imagen total del pueblo, en el luminoso martes de agosto, resplandeció en la ventana. El pueblo flotaba en el calor. Eran casi las 2. A esa hora, agobiado por el sopor, el pueblo hacía la siesta. Entraron en una sala impregnada de un viejo olor a flores. La voluntad de Dios es inescrutable, dijo el padre, pero lo dijo sin mucha convicción, en parte porque la experiencia lo había vuelto un poco escéptico y en parte por el calor. Entonces ahí vemos cómo la condición atmosférica, la densidad envolvente, no está solamente en la atmósfera y el clima, también está en la subjetividad de los personajes. Y recordemos la fábula, es la madre que viene con su hija en el tren y llega al pueblo a visitar en el cementerio la tumba de su hijo, porque su hijo ha sido asesinado o ha encontrado la muerte en el pueblo porque lo han confundido con un ladrón y le han disparado, y ella viene a visitar la tumba de su hijo. Entonces veamos eso que Folkenin llama la efigie humana, es decir, veamos cómo esa mujer que va a ser mirada como la madre de un criminal, esa mujer tiene eso que la hace sobreponerse sobre la fatalidad, que la hace brillar en su perfil propio, en su dignidad. Viajaba con la columna vertebral firmemente apoyada contra el espaldar del asiento, sosteniendo en el regazo con ambas manos una cartera de charol desconchado. Tenía la serenidad escrupulosa de la gente acostumbrada a la pobreza. Si tienes ganas de hacer algo, hazlo ahora, dijo la mujer. Después, aunque estés muriendo de sed, no tomes agua en ninguna parte. Sobre todo, no vayas a llorar. Se está dirigiendo a su hija, es decir, la hermana del occiso, que la acompaña al cementerio. Llega luego al pueblo, donde se encuentra con el cura, con el sacerdote, que es el que tiene las llaves del cementerio, y con él tiene que entrevistarse precisamente para hacer todo lo necesario previamente a ir al cementerio. Y aquí el diálogo. ¿Qué tumba va a visitar?, preguntó. La de Carlos Centeno, dijo la mujer. El padre siguió sin entender. Es el ladrón que mataron aquí la semana pasada, dijo la mujer en el mismo tono. Yo soy su madre. El sacerdote la escrutó. Ella lo miró fijamente, con un dominio reposado, y el padre se ruborizó. Bajó la cabeza para escribir. Es decir, que en ese frente a frente se siente esa dignidad de la mujer. El párroco suspiró.
¿Nunca trató de hacerlo entrar por el buen camino? La mujer contestó cuando acabó de firmar: era un hombre muy bueno. El sacerdote miró alternativamente a la mujer y a la niña y comprobó con una especie de piadoso estupor que no estaban a punto de llorar. Es ahí donde se siente ese contrapunteo que logra establecer en el mundo narrado García Márquez. A pesar de la fatalidad, se yergue, se eleva el perfil de la humanidad del personaje. Y me parece que eso está muy bien logrado al final, que es lo que tanto se admira de este cuento. Ya le han dado las llaves, ya está lista para salir de esa casa que es la casa del cura, pero lo espera atravesar el pueblo en ese momento en que todo el mundo estaba haciendo la siesta, pero ya todo el mundo se ha enterado de que la madre de el que ha sido sorprendido supuestamente robando y que fue asesinado por un disparo de una pistola, ya todo el mundo se ha enterado, y entonces a ella y a su hija le resta atravesar esa parte del pueblo para llegar a la puerta del cementerio y visitar la tumba de su hijo, delante de la mirada expectante de todo el pueblo que se ha despertado precisamente para mirarla en medio de un calor muy fuerte. Y esta es la escena que precede, y García Márquez, con ese don extraordinario que tiene de decir sin decir, no nos va a narrar todo eso, sino nos va a narrar este preámbulo donde logra cristalizar este contrapunteo entre la fatalidad y la dignidad del personaje. «Esperen a que baje el sol», dijo el padre. «Se van a derretir», dijo su hermana, inmóvil en el fondo de la sala. «Espérense y les presto una sombrilla». «Gracias», replicó la mujer. «Así vamos bien». Tomó a la niña de la mano y salió a la calle. Es decir que en esos cuentos se ilustra algo que seguirá muy constante en la obra garcía-marquiana, ese contrapunteo, ese arte combinatorio entre esa vicisitud humana, tener que padecer la fatalidad, pero también poder vivir la experiencia de superarse, de desprenderse de las condiciones contingentes para constituir esos personajes tan importantes que tenemos en la obra de García Márquez. Yo he dado el ejemplo de el coronel, en el coronel de quien escriba, Heréndira, en el cuento que lleva su nombre, los amantes de avanzada edad de la novela El amor en los tiempos del cólera, que prácticamente cierran la novela con la afirmación de que tienen toda una vida de amor por delante, aunque ya estén en edad avanzada, digamos que contrariando la expectativa de que las personas ancianas ya no pueden amar. Bien, eso está muy presente en la obra garcía-marquiana, y a mí se me ocurre que también se puede ver perfectamente en la penúltima novela del amor y otros demonios, donde de nuevo vemos que el personaje, Silva María de todos los ángeles, está construido así: está víctima de la fatalidad, es víctima de la fatalidad, está sufriendo toda la contingencia de la historia que le ha tocado en suerte, pero al mismo tiempo se yergue y se desprende de esa fatalidad para ser capaz de constituirse como un personaje fuerte. Es la paradoja de que una niña que está indefensa se presenta en la novela como un personaje fuerte con una gran capacidad de superar la adversidad. Bien, pero eso ya es materia de otra discusión. Lo cierto es que en esos cuentos ya desde muy temprano se detecta eso que Ernesto Folkening con mucha lucidez vio desde esa crítica que él hizo tan lúcida, y que sorprendentemente se ha olvidado un poco, pero que a mi manera de ver
nos sirve como clave de lectura para interpretar el arte narrativo de Gabriel García Márquez.